Buenos días, tardes, noches, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, es un placer saludarlos en esta cuarta temporada de Catástrofes. Lalo, ¿cómo estás? Estoy muy nervioso porque empezamos una nueva etapa, siempre tratamos de superarnos, muy nervioso pero también emocionado, tratando de subir un poquito, ya sabes, la varita. Agradecemos a todos que nos han apoyado y pues aquí en otra catástrofe más y pues a darle alma, a ver. Pues bueno, un tema que nos parece bastante interesante, esta catástrofe de lo que es la brecha generacional en el aula de clases. Sí. La verdad es que es un problema que si no lo sabes enfrentar adecuadamente se puede convertir en eso, una catástrofe, ¿no? Porque los estudiantes tienen una cierta expectativa de acuerdo a lo que viven y ven diariamente, de acuerdo a la tecnología con la que conviven diariamente. Y eso les hace que entonces de la clase esperen algo más que alguien que se para enfrente y les dicta, ¿no? Claro. Que ya alguna vez habíamos platicado. Sí, ya lo hemos eso. comentado eso. Entonces, ¿tú cuáles crees que sean las expectativas de las generaciones de ahorita? Fíjate, yo siempre cuando empiezo una clase como una dinámica, y que también tiene que ver esta cuestión por abajo del agua de un poquito empatizar con el mercado para saber qué es lo que quieren, pero en el caso de mis estudiantes, yo siempre les pregunto cuál es la expectativa que esperan de mi clase. Entonces, por lo general, la mayoría menciona, me da mucha risa porque me dicen que no sea aburrida. Entonces les digo, bueno, a ver, está bien, pero nada más que entiendan que tampoco soy payaso, o sea, claro. Si trato de generar interés o actividades o moverlos, pero también no esperen ustedes que yo esté, o sea, no vengo a entretener, no vengo a hacerles monería ni a saltar a la cuerda. Entonces, pero sí creo que, por ejemplo, una de las cosas que, al contrario de lo que nosotros teníamos como expectativa de una escuela, pues era venir a informarnos, conocer, tener conocimiento, pero creo que ellos ya han superado esa rayita de conocimiento también por las redes sociales. Uh-huh. Y ellos esperan como, no tanto entretenimiento, pero sí este dinamismo de clase, que no esté nada más sentado escuchando. Que un poco también lo abordamos cuando se dieron las clases a distancia. ¿Te acuerdas que llevamos cursos para aprender a manejar herramientas en las cuales el alumno no solamente está de oyente, sino interviene? Claro. Y va construyendo, junto con el maestro, el conocimiento. La cuestión es que luego, ¿quién se compromete a realmente darle seguimiento a eso? Ahora que ya estamos post pandemia, ¿quién realmente se sigue tomando el tiempo para trabajar con tecnologías? ¿Y quién dijo, ok, yo ya la libré, ya pasó la pandemia, vuelvo a mi aulita de clases, vuelvo a dictarte? O sea, a la manera tradicional, exacto, vaya. Exacto. Fíjate que a mí, al día de ayer tuve una clase, yo sigo utilizando las herramientas. Por ejemplo, una herramienta que uso mucho es el Nearpod, porque me ayuda a generar ciertas actividades o preguntas en el aula. Y de hecho los mismos alumnos esperan, al final hay como un jueguito que se llama Time to Climb, o sea, tiempo para escalar. Sí. Y lo están esperando con mucha ansia. Pero, por ejemplo, como no siempre hay internet en el salón, les digo, bueno, cuando sea la actividad, por favor les pido que se metan a Teams y que entren al Nearpod, que es donde está como conectado. Y sí se ve una diferencia, porque, por ejemplo, las primeras clases que yo doy en el primer mes de clases, pues es más teórico y tiene que ser más teórico, porque tengo que empezar con un fundamento teórico antes de que empiecen a hacer las actividades. Y dar las bases, ¿no? Claro. Entonces, a mí el Nearpod en lo particular me ayuda mucho para que la clase no sea tan monótona, porque aparte también tomo temas un poco densos a veces en cuestión filosófica, porque pues ya sabes que esa es mi área. Sí. Pero a mí me ayuda mucho esa parte de mantenerlos motivados y que no se me distraigan, y puedo mantener 2 horas y media hablando, moviendo estas actividades, y creo que a ellos les ayuda mucho esa parte. Entonces, como que no se vea un simple ritmo nada más de hacerlo, y estoy de acuerdo, hay unos maestros que ya completamente lo dejaron por la libre y ya nomás van a dar clase. Fíjate que un poco pensando en eso, ves que ahora que regresamos se les comentó a los profesores que por orden de rectoría necesitábamos seguir manejando las clases a distancia. Una, para aprovechar la tecnología que se compró, porque se invirtió muchísimo en tecnología, y lo otro porque realmente hay personas que pierden mucho tiempo en desplazarse
o personas que por alguna situación tienen que estudiar desde su ciudad. Entonces, que fuéramos flexibles todo este semestre para permitirle a quien no puede estar aquí, y si su materia lo permite, tomarlo a distancia. Lo que yo te quería preguntar es, hablando un poquito de esto de la brecha generacional, ¿cuántos crees que realmente se interesaron en pensar en el estudiante que tiene esas condiciones que te acabo de decir? ¿Y cuántos dijeron, no, esto ya es presencial y...? Ay, mira, yo tengo sentimientos encontrados de esa orden, creo que ya más o menos lo había comentado. En parte entiendo la parte de la tecnología y que tenemos que implementarla y usarla. Tú sabes que yo estoy a favor de ella, pero sí creo que uno de los grandes errores que hemos cometido, tanto como generacional, como institucional o como lo quieras llamar, pero no tanto errores, sino como áreas de oportunidades, creo que tiene que ser, estos procesos de cambio, que no estoy en contra de ellos, tienen que ser paulatinos, tienen que ser también poco a poco adoptados, sí, tanto por los alumnos como también por los maestros. Entonces, a veces estas órdenes tan directas y no permitir esta flexibilidad o no tener una estrategia para hacerlo, se presta a unos absolutos que en lo particular a mí es donde puedo chocar. Por ejemplo, pues yo pongo el alumno, pero puede pasar que hay alumnos que, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy en todo el semestre. Sí. Cosa que también tiene cierto abuso y me parece que hay que tener cuidado en ese aspecto. Y por otro lado también hay maestros también que abusan y que no pueden, o sea, que no les importa, cuando al final, oye, pues también hay alumnos que sí tienen esa necesidad. Sí, yo tengo alumnos, por ejemplo, estamos ubicados aquí en el sur de Monterrey, y hay alumnos que vienen desde Cadereyta, sí, desde Escobedo, y literal son 3 horas de camión para venir a 1 hora de clase, y regrésate otras 3 horas, pues se les fue la vida en eso. Sí, que justo ese plan es el que me contó una niña hace 2 días. Me dice, es que, ¿sabes que los lunes tengo solo tu clase? Y dice, sí me interesa ir, pero me gasto, no sé si se vendrá en Uber o qué. Me dijo, me gasto 200 pesos en ida y... Es un taxi. Ajá, o sea, supongo que ida y vuelta, 200 pesos. Entonces, pues a la larga sí es una inversión. Sí, ponle tú por semana, 16 semanas, pues claro, échale la cuenta. Entonces hablamos y le dije, mira, no tengo problema que lo lleves a distancia, pero creo que sería bueno para ti que alguna clase del semestre, 2, 3, las que puedas, pues sí te incorpores para un poquito llevar la dinámica de lo que es el aula de clases, ¿no? Y son estas perspectivas generacionales, cosa que, por ejemplo, también yo una cosa que destaco es que para ellos, para la generación también aplicada a las clases, para ellos es todo fácil. Sí. O sea, para ellos es nada más me siento, escucho, o nada más me siento, pongo atención. Y para nosotros, por ejemplo, yo no puedo entender que alguien pueda estar escuchando y con eso aprendiendo, pero al final creo que es esta diferencia que al maestro antiguo o de la vieja escuela, porque ya somos de la vieja escuela, sí, que ni tan vieja, pero bueno, pero que para nosotros es inconcebible poder estudiar así, y para ellos, como tienen esta habitualidad de estar escuchando y de estar haciendo 1000 cosas, y creo que también una vez lo comentamos, como a veces los alumnos pueden estar haciendo 5 cosas y para el maestro es, no, concéntrate, enfócate, porque eso es también lo que nos enseñaron, pero nosotros no estamos adecuados a eso. Pero fíjate, yo dentro de eso hablaría y diría que creo que somos de los pocos que rompemos ese parámetro. Paradigma. Ajá, ese paradigma. Porque me parece que nos hemos ido adaptando y entonces no estamos tan ajenos a la tecnología, no estamos tan ajenos a lo que el estudiante actual requiere. Y un poco hemos caído en el cuento de decir, si tú crees que dividiendo tu atención en 3 o 4 partes o las que sean, te es suficiente, está bien, pero entonces tómalo como parte de tu responsabilidad. Luego no vengas y claro, digas, oye, es que no entendí. El maestro. Pero es que te la forman muy bien porque dicen, es que no entendí tal cosa. No es que no entendiste, es que no estabas prestando atención y por tanto te llevaste pues un fragmento. Entonces creo que también en esa parte ellos tienen que aprender a
poner límites y decir, ok, aquí sí necesito ponerle más atención porque si no, no se me va a quedar. O incluso también es cuando, por ejemplo, esta factibilidad de que veo el video después o veo la clase después. Sí. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que viene un y me dice, Lalo, no entendí la actividad. Ok, ¿viste la grabación o estuviste presente? No. Pues yo ya expliqué en clase, ¿sí me explico? O sea, yo ya expliqué y ya salieron las dudas. Sí. Entonces tú no viniste ese día o no estuviste presente o viste la grabación después y ahora yo como maestro tengo que volver a explicarte. Entonces digo, por ejemplo, en el caso de cuando no hay grabación, le digo al alumno, pregúntale primero a tus compañeros. O sea... Como para que tengas una idea, ¿no? Que te den una idea de lo que entendió, porque pues, o sea, yo ya expliqué en clase y no tengo problema explicar, pero imagínate que son 5 o 10, volverles a explicar algo que yo ya expliqué, o sea, pues ya es como este abuso de decir, tampoco no es personalizado la clase. Claro, sí. Y creo que es esta parte que debes de tomar la responsabilidad de que no estuviste presente, pues ¿cómo lo vas a resolver tú? O sea, primero infórmate y luego si ya te quedan más dudas, pues te explico, no pasa absolutamente nada. Pero ya con un antecedente y no quieras que te explique desde cero todo, como esta educación personalizada, pues que no la puedo dar, ¿verdad? Claro, y que además era algo que también nosotros venimos viendo con anterioridad, de que hay que serlos como conscientes de, ok, no quieres venir a la escuela, está bien, pero también sé consciente de las cosas que te vas a perder. Sí, eso sí. Ajá, porque luego es, bueno, pues si se me ocurre te busco a las 8 de la noche el domingo y te pregunto qué tengo que llevar de tarea, ¿no? Y es un pensar que nosotros tenemos que estar ahí disponibles y eso ya pasó. O sea, es verdad que en la pandemia estuvimos 24/7. Muchas veces. Ajá, pero ya no funciona. Y no debe de ser así, porque también yo tengo mis horarios también, o sea, Claro. y tengo mi vida y es algo también que nosotros como maestros concientizamos, que antes sí, te ayudo. Oye, no, pero pues yo también tengo mi vida. Claro. Y ahorita, por ejemplo, que comentabas lo de los alumnos, de ser consciente qué es lo que te estás perdiendo en caso de que no vengas. Fíjate que no tienen conciencia o detectado que una gran área de oportunidad de estas nuevas generaciones es principalmente la interacción uno a uno. O sea, todo lo quieren resolver con WhatsApp. Y no estoy en contra de eso. Hay ciertos procesos o cosas que todo se puede resolver, que se puede con mensaje de texto. Pero no todo. Negociaciones, información, ponernos de acuerdo. Incluso tú y yo a veces, todos nos mensajeamos, pero hay un momento que te digo, necesito hablarte o voy y te digo, oye, esto y esto, porque hay cosas que sí tenemos que hablarlo. Y que el tono importa. El tono de cómo dices las cosas importa y en un mensaje... Y generacionalmente creo que no han tomado conciencia y les falta práctica, es un área de oportunidad y esa es esa parte de las clases que es importante de que vengan y de que no todo lo quieran dejar en línea. Claro. Estoy de acuerdo, hay cosas, por eso te digo, tiene que ser como gradual, estratégico y no solamente pensando en ya. Vámonos, ya no te veo. Me levanto más tarde, como en mi casa, que está bien y es válido. Pero, qué padre. Pero también hay que tomar en cuenta qué te estás perdiendo para ver, o sea, reflexiónalo, balancealo y pues al final que sea tu decisión, pero bien consciente. Y eso en esas partes que por ejemplo, hay una crítica de parte de nuestra generación de los que contratan. Yo he escuchado amigos en agencias o recursos humanos me dicen, a los que vienen muy tímidos. Y no es que sean tímidos, porque no es, y aparte no es ser malo. No. El problema es que no tienen este ejercicio de interactuar. De interactuar, de relacionarse con la otra persona, y es muy básico cuando todo lo quieren resolver por WhatsApp, que no tengo en contra de eso. Hay ciertos procesos de comunicación básicas o efectivas que sí tienen que, o sea, preguntas básicas, herramientas que se pueden resolver por mensaje, pero no todo puede ser así. ¿Qué opinas de que los estudiantes prefieren más el enfoque práctico y los maestros más el enfoque tradicional en la educación? Yo creo que estamos en este proceso de transformación. El problema es que el alumno también tiene que entender y apreciar la parte teórica básica que ofrecemos nosotros como generación, y el maestro también tiene que hacer su proceso. Volvemos al asunto. Y es algo que lo hemos hablado mucho, estos polos, ¿sí me explico? Y creo que ni uno de los dos tiene razón y ni uno de los dos está mal. Creo que los dos tenemos que movernos a este punto intermedio
de cada quien hacer sus esfuerzos. Ok, a mí me gusta tradicional hablar y que me escuchen, porque a veces el maestro es una cuestión más de ego que de pedagogía. Sí. Y debe hacer un esfuerzo por cambiar, de generar técnicas nuevas, generar nuevos procesos o interacciones. Pero el alumno no quiere esperar, no debe de esperar nada más esto. Creo que también se debe mover y entender que también la parte tradicional hay ciertos elementos como el tomar apuntes, que te ayuda también en la parte de cuando tú vas a una reunión de trabajo, tú tomas apuntes. Es vital tomar apuntes. Ya no te digo que, por ejemplo, hay unos que critican de nuestra generación que dicen, es que toman apuntes en las libretas. ¿Por qué? Digo, pues si para ellos igual le funciona el celular, mientras que toman apuntes, a mí no me importa, o sea, claro. Al final cada quien. Pero es importante tomar. Entonces, esta es la parte intermedia que te digo es, sí, toma apuntes, a lo mejor no con una libreta de papel, porque... Donde tú quieras. Pero ¿no? toma apuntes. Sí. Y esas estas veces que no lo hacen, que a veces está el alumno, nada más así, pues receptivo o pasivo en clase. Tal vez pensando en la practicidad de decir, tengo la oportunidad de un chat donde al rato te puedo preguntar lo que tengo duda, tengo la oportunidad de escribirte donde vas a poner la tarea y decirte que no entiendo. O sea, son oportunidades de, en la virtualidad, poderte acechar. Mira, yo me conformo al menos ya cuando el alumno levanta su celular y le toma foto a la pantalla, a mí le dije, esos son apuntes. O sea, claro. Desde su manera, desde su forma de ser, desde su comprensión, tiene esta facilidad de captar más rápido de la parte visual, cosa que nosotros nos enseñaron en friega, órale, a tomar apuntes. Yo tomaba clases de filosofía y eran libretas, o sea, llenaba libretas completas de apuntes y lo que decía el maestro. Y que ahorita volviendo al plano de la practicidad, de pronto nos dicen, oye, ¿te puedo grabar? Pues no hay problema. Hay unos que no permiten, hay otros más, no. Verse el rollo también de la brecha generacional. O sea, hay quien lo ve como invasivo y decir, ¿y qué vas a hacer después con esto que te estás llevando, no? Pero ahí vuelvo a lo mismo. Cae en la responsabilidad de cada uno decidir si te están dando esta oportunidad, pues cómo la vas a aprovechar o cómo. Y sobre no. todo, por ejemplo, cuando dice, es que, por ejemplo, también ahorita ya hay una cultura de que grabas. El problema no es que grabes, el problema no es que le tomes foto al alumno o que te tome foto a mí. El asunto es que me pidan permiso. Sí. Que me pidan permiso para yo salir ahí o que me estén grabando. Y a veces el maestro, independientemente del permiso, es como, hay cierta desconfianza por decir, lo vas a usar en mi contra después. O cualquier situación ahí que se puede dar. Pero son esos cosas que tenemos que adaptarnos y que tenemos que ver lo que al alumno le compete mejor. En cuestión de trabajo, ¿hacia dónde crees que van estas generaciones? Como, ¿qué tipo de trabajos crees que les gustarían así en su ideal? Porque todos tuvimos un ideal, claro, siendo estudiantes, pero... Híjoles, creo que ellos están esperando trabajos más... ¿cómo se llama? Iba a decir una marca de tienda. ¿Cómo se llama? Home Office. Home Office, iba a decir otra cosa, iba a decir una marca de tienda. No, ellos creo que están esperando más este Home Office. Creo que estas generaciones están esperando esta flexibilidad, porque de hecho, por ejemplo, el que no puedan venir y puedan tomar en línea, ellos eso les facilita. Y es bien, mira, antes nosotros nos quejábamos de que los dueños eran los que tienen 70 años, y es como que no nos dejan hacer. Ahora ya los antiguos dueños ya están jubilados, sí. Y ahora hay una brecha de jefes entre 55, 60 a 40. Ya te encuentras jefes más o menos un poquito más abajo, pueden encontrar 35. Pero por lo general te están en este parámetro entre 20 y 60, ponle tú de jefes. Estos ya están más adaptados a las tecnologías. Sí. Entonces el problema es que a pesar de que ya están adaptados, todavía hay esta resistencia de hacer trabajo en home office. Por ejemplo, detallitos tan fáciles como, pues al final lo voy a dar en línea, ¿para qué quieres que venga al salón de clases? O para ver qué me quieres tener aquí. Si al final tú tienes, o sea, tú puedes revisar o yo te puedo mandar o puedes generar procesos para decir, aquí está lo que hice en mi trabajo, claro, y ya está. Como se hizo en la pandemia. Pero ya se acabó la pandemia, entre comillas, y no quiero que estés aquí. Quiero que ya se acabó el home office, quiero que estés aquí en la oficina y te quiero ver.
porque si no te veo, no vale. Y creo que estas generaciones están buscando eso también, están buscando esta flexibilidad que desde la misma educación entiendo que se les quiere dar y está bien, pero creo que volvemos al asunto, tiene que ser intermedio. Sí te doy home office, pero para que tengas esa libertad, ese control, porque creo que ellos anhelan mucho tener este tiempo de ellos organizarse a su modo, está bien, pero también ellos tienen que tener que estas generaciones quieren esta parte de ver que eres responsable y que te quieren ver ahí. Repito, creo que los dos tenemos, estos dos puntos tenemos que ceder. Fíjate que ahora que mencionabas eso, no sé por qué me volví a la película esta que yo creo que todos la vimos, creo que se llama Ella, donde el chavo habla todo el tiempo con una computadora. No la vi, pero ya sé de qué se trata. Súper buena. Joaquín Phoenix. Ajá, que donde te aíslas totalmente, ¿no? Y socializas muy poco con las personas. Y eso también te hace como poco tolerante al dolor. Entonces, creo que es algo que luego podremos abordar sobre, si es verdad, el home office es súper práctico y tal, pero yo no sé tú, pero yo sí extrañaba un poco como socializar con las personas, como convivir con las personas. Pero bueno, te digo eso. No, y aparte esto de socializar, tú sabes que es muy polémico porque, por ejemplo, yo era feliz estando a mí, yo sufrí más bien, tú sabes, tú necesitabas la parte social y yo sufrí regresar a la parte social. Pero bueno, te digo, son ya traumas por ahí que tenemos o cosas que incluso hasta mi psicóloga, cuando estaban en la primera pandemia, como que había estos picos de depresión o de ansiedad. Entonces me acuerdo que mi psicóloga me pregunta, ¿cómo te has sentido? ¿No te has sentido ansiedad? ¿Has sentido triste? Y le dije, ay, no, estoy muy padre aquí, no tengo que ver a tanta gente, yo controlo mis tiempos, o sea, genial. Entonces, esto digo que sí, estos puntos intermedios también es malo. Yo mismo, tú sabes que hago esfuerzos por tener estas partes sociales que a veces me cuestan, pero sé que las ocupo y las debo de hacer. A ver, sí, yo soy social, pero también tengo mis límites. Claro, o sea, yo digo, los puntos intermedios. Si te dijera, disfruto más viajar, totalmente. Y creo que eso fue lo que más sufrí en la pandemia, más que propiamente socializar. Está muy bien. Pero bueno, pues, no sé si quieras agregar algo más. Pues sobre este tema es eso, un poquito esta catástrofe de entender, son dos generaciones. Creo que las dos generaciones tienen que hacer esfuerzos, no es ni un lado ni del otro. Y para mí, como conclusión en esta parte, creo que se deben de hacer esos esfuerzos de los dos lados. Esta rigidez que nosotros tenemos como generación, tenemos que flexibilizarnos. Y esta flexibilidad que tienen, pues también tiene que hacerse más rígido, porque si no se aguanga todo y pues tampoco nos sirve. Tenemos una pregunta de nuestro equipo de producción, nuestro Nobel equipo de producción que estamos estrenando, que pertenecen a esta generación que vivió y sufrió la pandemia. Y la pregunta es, si pudiéramos, y voy a empezar contigo, si pudieras hablar con tu yo estudiante, ¿qué le dirías? Es que mi yo estudiante es muy ñoño y hasta la fecha todavía soy muy enfermizo y soy muy exigente con los maestros al grado de que muchos maestros me odiaron porque soy muy exigente, o sea, a mí no me hagas perder el tiempo. Entonces, si yo le diría algo a mi yo alumno es relájate, pero eso ya sabes que se le diría a mi yo todo, o sea, no nomás al alumno. Relájate, tranquilo. Sí, para mí es bien importante que no me hagan perder mi tiempo. Entonces, a veces hay maestros que llegaban tarde o que, por ejemplo, los escuchaba y no era información que realmente me diera un plus en mi carrera. Y para mí eso era complejo. Ya no digo la pedagogía. Tuve un maestro, Alma, en el doctorado de la vieja escuela, literal. O sea, ni siquiera hacía una dinámica ni una presentación, no. Ponía en la pantalla su Word, se sentaba en la computadora así, lo más alejado, así. Nada más éramos dos en el doctorado. Y literal era hablar de la lectura y de los escritos que él haya hecho. Te puedo decir que ha sido de las mejores clases que he tomado en mi vida. Y era antipedagógico en la época actual, completamente nada de monitos, nada de interacción, o sea, nada de dinámicas, no era. Pero seguro tenía mucho que decir. Platicar y dialogar, y yo al final del semestre me dice, ¿qué opina?
Y le dije, maestro, pedagógicamente su clase es muy mala, doctor, le dije, pero le tengo que aceptar que ha sido de las mejores clases que he tenido en mi vida. Y lo que aprendí de todas estas reflexiones que hicimos a la vieja escuela, vieja, o sea, estoy hablando de que un estilo ochentero, setentero completamente. Setentero también. Impresionante lo que aprendí. Y al final fue completamente antiguo. Entonces, lo que le diría a mi yo alumno es, bueno, relájate. Y también no tienes que tener el control y también confiar en el maestro. ¿Tú qué le dirías a tu yo alumno? Yo le diría a mi yo alumno, a mi yo estudiante, que se tomara la vida un poco más ligera, porque también creo que le ñoñaba mucho. Que se diera oportunidad de equivocarse, porque creo que me daba mucho miedo equivocarme. Ese es otro tema. Ajá, y eso, que disfrutara lo que estaba sucediendo, porque creo que en el afán como de estar cumpliendo las metas que te dejan los maestros, de pronto lo dejas de disfrutar. Y si algo aprendí después cuando empecé a trabajar fue eso, que si algo no lo disfrutaba, lo dejaba, ¿sabes? Y creo que eso le diría, disfruta lo que estás haciendo. Fíjate que eso, el miedo a equivocarse, generacionalmente es algo que compartimos todas las generaciones, porque es una cuestión cultural. Sí. O sea, yo veo a mis alumnos y tienen miedo a equivocarse, y todo es el problema por esta construcción positivista en la educación, de que no se, como todo se mide del 1 al 100. Por resultados, ajá. Cuando en la realidad a veces no te van a calificar. O sea, no importa cómo salga, no importa si te equivocaste. Y la cultura actual, por ejemplo, todos estos valores de innovación y todo esta nueva tendencia, de hecho, piden que te equivoques. O sea, es agradable y es más el aprendizaje cuando entiendes en qué te equivocaste, que si solamente lo haces todo perfecto a la primera. Que justo era ese el punto. Es decir, si te das oportunidad de equivocarte y en lugar de frustrarte y reclamarte, reflexionas en qué puntos fue en los que tuviste el error, hay más aprendizaje. Y creo que eso como generación coincidimos, porque nosotros estamos traumados de no equivocarnos, pero ellos también. Sí, todos. Todos tenemos miedo, pero es esta parte, creo que tenemos que tener cuidado. O sea, nosotros ñoñábamos, porque así nos enseñaron, y esto no, creo que esta generación no ñoñea, pero también tiene este miedo de equivocarse. Y creo que las aulas de clase actualmente deben de ser esos espacios para equivocarnos y aprender del error. Y no pasa nada, pues al final eso es. De eso se trata, no tienes que ser perfecto a la primera. Muy bien, pues agradecemos a todos que nos hayan prestado su tiempo para este espacio. Gracias, Lalo. Y nos vemos en una siguiente catástrofe. Preguntas, comentarios, vean nuestras redes sociales. Y por favor, pues ahora vamos a estar más en contacto. Estamos ya haciendo ya videos un poquito más formales. Si tienen críticas, golpes, pedradas, o si ya de plano una rayada de madre, bueno, pues también todo es bienvenido. Gracias. Nos vemos y hasta la próxima.